amigos, bienvenidos una semana más a este programa sobre la vocación a vivir en la familia. Recuerden que les estoy hablando desde hace varias semanas sobre el desarrollo de la familia, las distintas etapas de la familia desde la perspectiva de los esposos. Estoy dedicando de los 13 programas que tiene la serie, 4 a este punto, es decir, los esposos cuando se casan, los primeros años, los esposos cuando ya están con la vida más o menos normalizada y constituye el centro de su vida matrimonial, y en el último programa les he hablado a ustedes de los esposos ya ancianos, ya mayores, y cómo tienen que afrontar esos últimos años de vida en común, convirtiéndose en un referente, en un testimonio de que es posible salir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las crisis. Y también aprovechar para la educación de los nietos, porque a veces, por los motivos que sean, o que no tienen tiempo o no tienen interés, los hijos no dan una educación religiosa y una educación cristiana a los nietos. Bueno, hasta aquí, digamos, las 3 etapas de la vida matrimonial, ¿verdad? Pero no hay que olvidar la existencia en cualquiera de estas 3 etapas, sobre todo en la última, la existencia de algo que resulta inevitable y que hay que saber contar con ello. Me refiero a la existencia de la enfermedad y de la muerte. No es que la muerte venga solo en la última etapa de la vida. Hay momentos, hay situaciones en las cuales muere un cónyuge relativamente joven, ¿verdad? También hay veces en que quien muere no es el papá o la mamá, sino uno de los hijos. Y lo mismo sucede con la enfermedad, que a veces es un cónyuge joven el que enferma, sin que eso suponga la llegada de la muerte, puede quedar una enfermedad crónica, o a veces es uno de los hijos, incluso desde el nacimiento, aparece con un problema de salud. Y quisiera dedicar este cuarto programa, con el cual cierro este bloque central de la serie de 13 capítulos dedicados a la familia, quisiera dedicarlo a cómo afrontar la enfermedad y la muerte. Y cómo afrontarlo tanto desde la perspectiva personal, es decir, cuando eso te sucede a ti, como cuando eso le va a suceder al otro, bien sea ese otro el cónyuge o bien sea ese otro un hijo, por ejemplo, o cualquier otra persona de la familia. Y creo que es muy importante en este punto, de una forma particular, volver a lo que les decía en un principio. Si nosotros no tenemos una relación personal con el Señor, nos privamos de una ayuda que en momentos como estos, de una forma particular, nos va a ser imprescindible para no caer en la desesperación en la que se puede llegar a caer cuando, por ejemplo, muere un hijo, que es seguramente el dolor, el sufrimiento mayor a que puede enfrentarse un ser humano. Por eso, si en toda nuestra vida es imprescindible tener una relación personal con el Señor, si esa relación personal con el Señor hemos visto, y así se lo comenté en su momento, que corría riesgo de perderse, sobre todo en los primeros años del matrimonio, porque te parece que el tiempo no te llega, y aunque incluso hayas sido un joven practicante, después ya no das abasto, dejas de ir a misa, dejas de rezar. Bueno, pues hay que recuperar, si se ha perdido esa relación personal con el Señor, hay que recuperarla cuanto antes, porque va a ser decisiva y vital para afrontar las crisis y para afrontar de una forma particular las crisis ligadas a la llegada de la enfermedad y de la muerte. Hacemos, como siempre, un momento de pausa y a continuación afronto ya este tema con más profundidad. Hasta ahora mismo. Bien, amigos, les estaba diciendo que la llegada de la enfermedad y de la muerte puede tener lugar en cualquier momento de la vida,
pero que lógicamente sucede con más frecuencia en la última etapa de la vida. Para afrontarla, sea cuando sea el momento que llegue, y tanto si es a ti al que te llega la enfermedad o ves venir la muerte, como si es al cónyuge o como si es a cualquier otro miembro de la familia, por ejemplo a un hijo, yo creo que hay que tener en cuenta 4 puntos que me parece que son muy importantes. Primero, la existencia de la vida eterna. Esto forma parte de nuestra fe. Y yo creo que hasta cierto punto forma parte de nuestra experiencia, y no me refiero lógicamente a que tengamos experiencia de vida eterna porque no nos hemos muerto, obviamente. Pero a partir de cierta edad ya hemos tenido experiencia de la muerte de otros. Y es probable que hayamos tenido, en algún caso por lo menos, experiencia de que esas personas que han muerto siguen vivas. No me refiero a ninguna cosa extraña, no, me refiero a que cuando muere un ser querido, con frecuencia uno tiene la certeza de que esa persona está viva y que la comunicación que tienes con esa persona no se ha visto interrumpida por la muerte. Y no hablo de que tenga que ocurrir ninguna cosa rara, ningún fenómeno paranormal, apariciones, no me refiero a eso. Me refiero a una cuestión del alma, ¿no? En todo caso, hay un elemento que nos aporta la fe, y que nos lo da la fe no porque sea consolador, porque sea útil creerlo, sino porque Cristo ha resucitado, y por lo tanto tenemos la seguridad y la certeza de que del mismo modo que Cristo ha resucitado, también nosotros, o los que han muerto antes que nosotros, vamos a resucitar. Hay que recordar siempre aquel fragmento de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, donde les dice: no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Y yo creo que este es el punto de partida de cara a la muerte, la existencia de la vida eterna. No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Esa esperanza nos la da la fe, nos la da la certeza de que hay vida después de la muerte, de que la resurrección existe, de que cuando morimos no morimos para siempre. Este es el primer punto fundamental con el cual tenemos que afrontar la llegada de la muerte, en el caso de que seamos nosotros los afectados o cualquiera de los nuestros, cónyuge, hijos, cualquier otro tipo de familiar o de amigo. Segundo punto importante es el valor corredentor del sufrimiento. El valor corredentor viene dado también por una frase de la Escritura, ¿no? Y es también de San Pablo, cuando el Pablo dice: completo en mi carne lo que falta a la redención de Cristo. Esta es una frase tan solemne, tan rotunda y tan atrevida que podría parecer en una primera lectura hasta blasfema, ¿no? Es que ¿no ha sido suficiente la sangre derramada de Cristo para redimir al ser humano? Por supuesto, pero el Señor ha querido asociarnos a su redención para que nosotros, en nuestra pequeñez, en nuestra insignificancia, también tengamos algo que aportar. Esto viene simbolizado con la gota de agua que el sacerdote coloca en el cáliz después de haber puesto el vino, o con ese agua que tiñe un poquito la sangre que sale del costado de Cristo cuando el soldado le atravesó ese costado con la lanza. Cristo es el Redentor, pero yo contribuyo a la redención. Es una gotita, es muy poquita cosa, pero es algo que yo puedo hacer. Lo han dicho siempre los papas. Juan Pablo II lo decía una y otra vez, sobre todo en la última etapa de su vida, en la cual se ponía muy de manifiesto su enfermedad ligado a su ancianidad. Y él hablaba de que tenemos que recuperar el sentido corredentor del sufrimiento. Yo creo que esto tenemos que tenerlo presente, tanto cuando somos nosotros los que padecemos ese sufrimiento físico, como cuando son los nuestros. Porque el instinto y la educación y lo que hay en el ambiente nos puede llevar a una conclusión equivocada. Las personas útiles son las personas que trabajan, son las personas que se mueven, son las personas eficaces. Es verdad que esas personas son útiles, claro que sí. También nosotros en otro momento hemos sido así. Pero a lo mejor no son las más útiles. Insisto, el Señor, que hizo tantas cosas maravillosas, que hizo tantos milagros, que pronunció discursos bellísimos, sin embargo, cuando nos redimió fue cuando derramó su sangre por nosotros en la cruz.
Ahí estaba inmóvil, estaba clavado a la cruz. Y por lo tanto era aparentemente un inútil, era aparentemente una persona que no podía hacer nada, y ni siquiera hizo grandes discursos. Y sin embargo, en la cruz se convirtió en nuestro Redentor. Por eso creo que el segundo punto a tener presente delante del sufrimiento, sobre todo el sufrimiento físico, vale para cualquier sufrimiento, y la muerte, es que podemos transformar ese dolor, el dolor de la enfermedad, el dolor de la ancianidad, el dolor de la dependencia, el dolor de la humillación, podemos transformarlo en un elemento corredentor. Podemos ofrecérselo al Señor. Podemos decirle a Cristo, sobre todo participando en la Santa Misa, cuando se hace el ofertorio en la misa, podemos decirle a Cristo: Señor, esto te lo ofrezco por los míos. Muchas veces a lo mejor hemos querido influir en la vida de los nuestros con los mejores consejos, llevándoles a buenos colegios, con el mejor ejemplo de que hemos sido capaces, y no lo hemos conseguido. Y te queda el sabor amargo del fracaso en la boca. A lo mejor tienes ahora la oportunidad, con ese sufrimiento, de hacer lo que no has podido lograr antes, de ofrecerle al Señor tu sacrificio realmente ofrecido, y por lo tanto se lo das y ya no es tuyo, por lo tanto ya no tienes derecho a quejarte, de ofrecerle al Señor tu sacrificio por los tuyos. Dile al Señor: Señor, te ofrezco esto que estoy pasando por mi hijo, que mira que está en un mal camino, que mira que está divorciándose, que mira que está sin trabajo, que mira que está enfermo, que mira que tiene un problema a su vez con su hijo. Señor, te ofrezco esto por mi hijo, te ofrezco esto por mi hija, te ofrezco esto por mi marido, te ofrezco esto por mi mujer, te ofrezco, en fin, por mi patria. Señor, te ofrezco esto, tengo un tesoro. Esta idea no debemos olvidarla. La idea es muy sencilla: tengo un problema, tengo un tesoro. Es como si tuviera una varita mágica con la cual pudiera tocar la calabaza y convertirla en una espléndida carroza. Puedo tocar lo que no vale y transformarlo en una cosa maravillosa. Y lo que no vale es el pecado, y con el sufrimiento ofrecido puedo transformarlo en un elemento de conversión. Un segundo punto realmente importante. Tercer punto: no hay que olvidar la acción de gracias. No hay que olvidarla nunca, no hay que olvidarla nunca, la acción de gracias. Debería de ser el esqueleto espiritual, la vertebración espiritual de nuestra vida, lo que da consistencia a nuestra vida espiritual. Pero en esta etapa conviene de una forma particular recordarlo. ¿Por qué? Porque tanto la llegada de la enfermedad, como la llegada de la ancianidad y como la llegada de la muerte, implican carencias. Ya no tienes la salud que tenías, no tienes la agilidad que tenías, la lucidez mental que tenías, y no tienes la vida que tenías, o no está a tu lado aquella persona que estaba a tu lado porque la muerte se lo ha llevado, ¿no? Estas carencias pueden ser experimentadas no solo como pérdidas, sino también como injusticias. Y esas carencias, la enfermedad o la muerte, lleva a muchos a rebelarse contra Dios. Y eso, por supuesto, te puede pasar a ti, pero puede estar pasándole a los que están a tu lado. ¿Por qué Dios permite que esta persona enferme? ¿Por qué Dios consiente que esta persona muera? ¿Por qué se lo ha llevado Dios? Claro que habrá muchos momentos en los cuales estas preguntas no tengan una respuesta evidente. En otros momentos, aunque esa pérdida sea dolorosa, la respuesta sí que es más evidente. Hombre, tenía 90 años, ¿no? Es ley de vida. Bueno, pero hay momentos en los cuales la respuesta no es evidente. Cuando muere una persona joven, por ejemplo, un papá o una mamá jóvenes y deja aquí niños pequeños, no es fácil dar una respuesta. Pero siempre podemos dar gracias. Dice: hombre, pero ¿cómo va a dar gracias usted por la muerte o por la enfermedad? Pero podemos dar gracias por el tiempo en que tuvimos salud. Podemos dar gracias por el tiempo en que esa persona que ya no está, sí que estuvo con nosotros. Durante muchos años, era un sacerdote joven y me duró mucho tiempo. Durante 15 años exactamente trabajé en Televisión Española haciendo un programa semanal que se llamaba Testimonio. A veces salía yo solo, otras veces entrevistaba a alguien. Llevaba muy poco tiempo yo dirigiendo aquel programa cuando entrevisté a una mamá que había perdido a su hija y era una muchacha adolescente. Yo le pregunté
era una mujer católica y católica practicante, y yo le pregunté si la muerte de su hija no le había supuesto para ella una tentación de rebeldía contra el Señor. Y ella me contestó, la niña había muerto de leucemia, por lo tanto había sido una muerte que había sido vista venir, se había luchado mucho contra la muerte, al final había llegado. Ella me contestó que había dado gracias a Dios no por la muerte de su hija, sino por el tiempo que tuvo a su hija. Y me dijo, ¿qué derecho tenía yo a tener una hija como aquella? Yo no tenía ningún derecho. Dios me la dio, fue un regalo que Dios me dio, un regalo maravilloso. Cuando Dios me la quitó me dolió, pero yo no me rebelé contra Dios, al contrario, le di gracias por el tiempo que la había tenido. Esta perspectiva es la auténtica perspectiva cristiana. Y tenemos que tenerla por nosotros y por los nuestros. Por nosotros porque a nosotros también nos afecta la llegada de la enfermedad y de la muerte, la nuestra, la de los nuestros, pero también por los nuestros. Porque tenemos que catequizarles, tenemos que evangelizarles, tenemos que ayudarles a que se den cuenta de que la vida es un don, no es un derecho. De que la salud es un don, no es un derecho. Si nosotros partimos de un punto inicial equivocado, las consecuencias van a ser terribles. ¿Cuál es ese punto inicial equivocado? Yo tengo derecho a vivir eternamente, siempre sano, siempre joven, siempre rico. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha engañado? ¿De dónde sacas que tú tienes derecho a vivir eternamente, siempre sano, joven y rico? ¡Qué tontería! ¿Quién te ha engañado? La vida es un don, la salud es un don. Esa persona que está a tu lado es un don. Por lo tanto, cuando se va, cuando se te va la salud, cuando se le va la salud, cuando se te va la vida, cuando se le va la vida, no vas a decir gracias porque te lo has llevado. Existe el sufrimiento, existe la pregunta del por qué, pero sí puedes decir gracias Señor por el tiempo que le tuve. Gracias Señor por la salud que tuve. Por desgracia, solamente valoramos las cosas cuando las perdemos. Y en ese momento que las perdemos, en lugar de dar gracias porque las hemos tenido, nos quejamos porque las hemos perdido, mientras que cuando las tuvimos ni las valoramos ni lo agradecimos. Por eso tenemos que tener una espiritualidad del agradecimiento que al menos en los franciscanos de María intentamos tenerla siempre como lo más importante. El último punto, el testimonio. Es la llegada de la enfermedad, la llegada de la muerte, un momento extraordinario para dar testimonio. ¿Cómo sufre un cristiano? ¿Cómo afronta la muerte un cristiano? ¿Cómo afronta, por ejemplo, la viudedad un cristiano? Cuando estás apoyado en Cristo, cuando el Señor te está sosteniendo en los momentos de dolor. Quizá tú estás sufriendo de una manera extraordinaria y te da la impresión de que ese sufrimiento no tiene sentido, no tiene utilidad. Pero si te mantienes unido a Cristo, si no te desesperas, si a pesar de no tener respuestas en ese momento de oscuridad no te sueltas de la mano del Señor, lo que estás haciendo, incluso sin darte cuenta, es convertirte en una poderosa luz para los demás. ¿Cuántos casos he visto así? No hace mucho, una joven mamá moría, había luchado valientemente contra el cáncer, había perdido todo su cabello y se había ido quedando cada vez más delgada, cada vez más deteriorada por el cáncer, pero no se había rendido. Siempre había sido católica practicante y en esta última etapa de su vida, por supuesto, intensificó su unión con Dios. Su marido, también católico practicante, la acompañó. Pero sus hijos, dos adolescentes, jóvenes adolescentes, pues estaban alejados como tantos. Pero fue precisamente el ejemplo de su madre. Cómo no perdió el humor, cómo no perdió la entereza, la valentía, cómo no perdió la capacidad de amar, cómo no se convirtió en una persona amargada, sino que fue una persona vital hasta el último momento, lo que llevó a esos hijos de nuevo a la iglesia. Hablando con ellos, después de la muerte de su madre, me decían los dos lo mismo: queremos parecernos a nuestra madre. Esto lo he visto en infinidad de ocasiones.
Tienes, por lo tanto, la ocasión extraordinaria, cuando te llega el sufrimiento, la enfermedad o la muerte, de convertirte en un testigo de la vida, en un testigo de Cristo. Hacemos una pausa, vuelvo en un instante. Bien, amigos, para terminar este capítulo, el cuarto de este bloque central dedicado a la familia y a las distintas etapas en la vida matrimonial, quiero resumirles lo que les he dicho. ¿Cuándo llega la enfermedad? ¿Cuándo llega la muerte? La enfermedad a ti o a los tuyos, la muerte a ti o a uno de los tuyos. Cuando llega ese momento, que siempre es un momento difícil, sea cuando sea el momento en que llega, recuerda estas cosas. Tienes una oportunidad extraordinaria para ser un testigo, un evangelizador. Lo mismo que Cristo se convierte en luz de una forma especial en la cruz, así también tú. El Señor dijo: cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Cuando te vean sufrir como cristiano, cuando te vean asumir la muerte tuya o de los tuyos como cristianos, te aseguro que producirás asombro, admiración. Y esa admiración la puedes remitir a Cristo. Puedes decir: yo no soy más que tú. Me duele como a ti. Estoy pasándolo mal como cualquiera. Pero yo tengo a Cristo que me sostiene, que me apoya, que me ilumina. Ven tú también y apóyate en Él. Haz tú también de Él tu consejero, tu médico, tu amigo, tu fortaleza, tu paño de lágrimas, lo mismo que yo. Si esto que yo estoy haciendo te produce admiración, tú también puedes conseguirlo si recurres a aquel al que yo he recurrido. El testimonio, por lo tanto, es o puede ser extraordinario en esta etapa de la vida. Junto al testimonio, importantísimo, no olvidar la existencia de la vida eterna, que nos aporta una dosis imprescindible de esperanza. No olvidar que podemos convertirnos con el sufrimiento que tenemos en corredentores y que podemos ofrecer ese sufrimiento para colaborar en la redención de los nuestros, no solamente con el ejemplo, sino de esa forma maravillosa, milagrosa a veces, que se produce y por la cual tú puedes estar diciendo a una persona los argumentos más exquisitos y convincentes, y dándole el mejor de los ejemplos sin conseguir nunca un resultado, y de repente tú le has ofrecido al Señor eso que te ha costado tanto ofrecérselo, y esa persona, sin saber por qué, misteriosamente, milagrosamente, se ha producido en su interior un clic y ha cambiado, se ha convertido. Y por último, afrontar esto desde la perspectiva personal y enseñándoselo así a los demás, de la acción de gracias. No acción de gracias porque se sufre, no acción de gracias porque pierdes a un ser querido, acción de gracias porque has tenido salud, o acción de gracias porque has tenido a ese ser querido. Si nosotros afrontamos esta etapa de la vida, que es la última etapa de la vida, la tuya o la de los tuyos, con estos 4 puntos, con estas 4 ideas, se puede convertir, por supuesto, en un momento de dolor, cómo no, pero en un momento también maravilloso. No podemos pensar, aunque la vida y la gente así nos lo diga, no podemos pensar que cuando sufrimos, cuando envejecemos o cuando morimos nos convertimos en trastos viejos que no sirven para nada. Esto es lo que dice la sociedad. El anciano, el enfermo, es un inútil, hay que acabar con él. Desde la perspectiva cristiana, esa persona que ha acumulado tanta sabiduría es el mayor de los tesoros, es la persona más importante. Cuando nos toca a nosotros, tengámoslo presente, y cuando les toca a los demás, hagámoslo así también. Amigos, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias.